Para los que no le conozcáis, este hombre que veis era Carlos II, quien fue rey de España desde el año 1665 hasta el año 1700, y fue el último de la Casa de Austria. Sí, ya lo sé, el pobre hombre era muy pero que muy feo. Y no solo eso, sino que aún encima tenía innumerables problemas de salud. Tanto que muchos creían en un principio que ni siquiera llegaría a la mayoría de edad. Pero a pesar de todo esto, él y su equipo consiguieron grandes cosas para España, ya que durante su reinado se produjo una de las deflaciones más altas de la historia. Se recuperaron las arcas públicas y se impulsaron reformas agrarias y textiles muy beneficiosas. Y por supuesto también se rebajaron los impuestos. Pero bueno, no vengo aquí a hablaros del reinado de Carlos II, ya que eso creo yo que se merece otro vídeo aparte, sino de lo que pasó tras su muerte sin descendencia en el año 1700. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy hablaremos de la Guerra de Sucesión Española, aquella que duró unos 12 años más o menos y trajo consigo a España una nueva dinastía de reyes que continúa hasta el día de hoy, los Borbones. Tras la muerte del último Austria sin descendientes, este dejó escrito en su testamento que su heredero sería el nieto del rey de Francia, Felipe de Anjou, un chico que por entonces solo tenía unos 16 o 17 años, a quien la sangre española le venía de parte de su abuela paterna, María Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV de España. Quien se enfrentaría al futuro rey Felipe V sería el hijo del emperador Leopoldo del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos de Habsburgo, a quien su sangre española también le venía por vía materna, ya que era nieto de Ana María de Austria, hija de Felipe III y también hermana de Felipe IV. Que bueno, como sabéis, esto por entonces no era nada raro, ya que los monarcas europeos se casaban entre parientes. En fin, recapitulando, que teníamos a dos tipos disputándose la corona española. Ambos eran segundones en sus respectivas familias y a ambos la sangre española les venía por vía materna. Pero volviendo al tema que nos ocupa hoy, 2 semanas después de la muerte de Carlos II, Felipe fue proclamado rey en el Palacio de Versalles de París. Y cuando su rival se enteró, también reclamó la corona para sí mismo. Pero este encontró pocos apoyos en un principio. Hacia 1701, y acorde con el testamento de Carlos II, Felipe entró en España, y en mayo fue reconocido por las Cortes de Castilla, después por las de Aragón, el Principado de Cataluña y también fue aceptado por otras partes como Nápoles, la parte española de Flandes y Milán. El rey Luis XIV de Francia estaba que no se lo creía, y no perdió el tiempo y rápidamente mandó sus fuerzas a Milán y se hizo con el control de Amberes y de Ostende. Y es que, como os digo, el rey Sol estaba que no cabía en sí de gozo. Así, de golpe y sin gastar fuerzas, se había hecho con el norte de la península itálica y con importantes territorios en Flandes. Desde luego, tampoco dudó en mandar su flota a Cádiz. Y es que al francés lo que realmente le interesaba eran los virreinatos españoles, que por entonces eran muy prósperos. Pero en ese mismo año la cosa cambió, y es que el Parlamento de París ratificó los derechos de Felipe de Anjou sobre la corona francesa, lo que vendría a significar que en un futuro España y Francia quedarían unidas bajo una misma corona formando el reino más poderoso de Europa. Y esto era así porque por entonces Luis XIV tendría ya unos 60 y muchos años, y su hijo, quien por cierto nunca llegó a reinar, tenía ya unos 40. Por lo tanto, tarde o temprano, Felipe V reinaría en España y en Francia. Esto sí que preocupó a otros países europeos, que vieron en Carlos de Habsburgo una oportunidad perfecta para ir contra los intereses borbónicos. E Inglaterra, junto a Países Bajos y por supuesto también Austria, apoyaron la causa de Carlos. Ya en 1703, y como archiduque, se proclamó rey con el nombre de Carlos III. Y gracias a los apoyos de ingleses y holandeses, organizaría su entrada en la península ibérica a través de Lisboa. Pero a pesar de lograr el desembarco en Lisboa en el año 1704, el archiduque Carlos no encontró demasiados apoyos en Castilla, y aún encima Felipe V estaba enterado perfectamente de sus movimientos, por lo tanto mandó hombres a la frontera con Portugal y lograron rechazar a los hombres del archiduque. Y tras esto, como bien sabéis, el principal problema para el Borbón no vendría por el oeste de España, sino por el este. Y es que desde casi un principio, la causa de Carlos, que apenas tuvo adeptos en Castilla, sí que echó raíces en Aragón y Cataluña. Y los enemigos exteriores de la causa borbónica se enteraron de estas divisiones dentro de España. Y la reina Ana no dudó en convencer para su causa a un grupo de nobles catalanes, los llamados vigatans,
que se comprometieron con la causa de Carlos de Habsburgo y también a facilitar su desembarco en Barcelona. Tras un largo asedio, Carlos lograba su desembarco en la ciudad condal, y esta acción haría que la guerra diese un nuevo giro. Y es que tener al pretendiente Habsburgo ya dentro del país complicaba, y mucho, las cosas para Felipe, ya que aquí el archiduque empezaba a ganar adeptos. Sin ir más lejos, las Cortes de Cataluña le proclamaron rey, así como también lo hicieron las de Valencia. Así que no le quedaba otra al Borbón que reaccionar ya. Por lo que mandó un gran ejército a Barcelona, que fue frenado por una escuadra anglo-holandesa. Tras esto, la causa de Carlos de Habsburgo comenzó a prosperar, y entraron desde Portugal en Castilla por el Valle del Duero y se hicieron con el control de Ciudad Rodrigo y Salamanca. Y Felipe V, por si acaso, estaba en Burgos, no muy lejos de la frontera francesa, por lo que pudiera pasar. En 1706, Carlos comenzó el avance hacia Madrid. Fue proclamado rey en Zaragoza y en junio llegó al Real Alcázar de la Villa. Pero la capital no pareció entusiasmarse con su llegada, a excepción de algún noble menor. Viéndose un blanco fácil si se quedaba dentro de la capital, en caso de revuelta o contraataque borbónico, decidió volver a Valencia para jurar los fueros y rearmarse. La situación en Europa tampoco es que pintase bien para los Borbones, ya que habían perdido Bruselas y Milán. Estos necesitaban volver a tomar la iniciativa en la guerra o ganar la corona española iba a estar muy pero que muy complicado. Felipe rearmó un ejército en Castilla y puso al frente de este a un renegado inglés llamado James Fitz, quien puso como objetivo la entrada en Valencia, algo que empezó con buen pie, ganando en Almansa a las tropas anglo-portuguesas. Con la guerra en Europa pintando mal para Francia, Felipe no podría tener mucha más ayuda de su abuelo, pero Castilla le apoyaba sin fisuras, y Carlos, atrincherado en Barcelona, sabía que el resto de la guerra se jugaría en España. Por lo que volvió a emprender el camino a Madrid y una vez más lo hizo sin problemas, llegando a la capital en el año 1710, y esta le recibió... bueno, es que apenas le recibió, ya que se encontró con calles vacías y una frialdad tremenda por parte de los ciudadanos, lo cual hizo que Carlos se volviera a encontrar muy pero que muy incómodo en Madrid. Felipe, ante el avance de Carlos, había hecho una retirada estratégica a Valladolid, esperando que su rival hiciera lo que hizo en diciembre de ese mismo año: a abandonar Madrid. Ante esto, Felipe decidió atacarle y le propinó 2 derrotas en Brihuega y Villaviciosa, por lo que Carlos se atrincheró nuevamente en Barcelona. Pero para el año 1711 sucedió algo que nadie esperaba. El hermano mayor de Carlos, José I, que por entonces ya ostentaba la corona del Sacro Imperio, murió de viruela y sin descendencia masculina, por lo que la corona recayó en su hermano, el mismo que llevaba años batallando por la corona española. De modo que si ganaba esta guerra, España y el Sacro Imperio Romano Germánico estarían unidos nuevamente. Y claro, esto para las potencias europeas, en especial para Inglaterra, era un problema, ya que se habían ido contra España y Francia porque no querían un reino fuerte en Europa. Ahora, con esta nueva situación, apoyasen al que apoyasen, iban a tener un reino fuerte. Así que la reina Ana de Inglaterra y Luis XIV empezaron negociaciones de paz. En Versalles se acordaron las condiciones para poner fin a la guerra, y en los tratados de Utrecht se ratificaron. Y la verdad, no sé si es que Felipe estaba ansioso por acabar la guerra, pero viendo cómo quedó la cosa, cualquiera diría que Felipe V perdió la guerra, ya que Inglaterra se quedó con Menorca y Gibraltar. El monarca español tendría que renunciar a la corona francesa, aun cuando tras la muerte del Delfín era el primero en la línea de sucesión. Inglaterra también obtuvo nuevos derechos comerciales en las Indias españolas, y las posesiones españolas en Europa se perdieron, ya que Austria se quedó con Flandes, Nápoles, Cerdeña y el Milanesado, y el duque de Saboya se quedó con Sicilia. Como veis, a nivel europeo el mapa se rehizo completamente. ¿Y cómo actuó Felipe V al llegar a España? Pues Felipe V, mediante los decretos de nueva planta, reorganizó todo el territorio español al modo francés, acabando con el sistema que imperaba en España desde la época de los Reyes Católicos, ya que los Borbones entendían que no era un sistema demasiado práctico y sobre todo que limitaba mucho el poder real, algo que causó el rechazo frontal de Aragón, Barcelona y Mallorca. Por lo que Felipe V ordenó primero el asedio de la ciudad condal, exigiendo su rendición, algo a lo que los catalanes se negaron, y el 11 de septiembre se ordenó el asalto a la ciudad, que acabaría en manos borbónicas.
En julio de 1715 también caería Mallorca, y con ella la España de los Habsburgo. Ese armazón de fueros, instituciones, privilegios y consejos, unidos todos ellos bajo una misma corona, tocaba su fin. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, como suelo decir en alguna ocasión, si no os ha gustado, se lo recomendáis a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.